Agradezco de nuevo al profesor y damos paso al doctor Carlos Ernesto Molina, quien es abogado y especialista en el tema de libertad sindical y normas internacionales del trabajo por la OIT. Es ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y fue hasta el 15 de diciembre del año pasado, y en este momento entonces nos acompaña como académico para explicarnos cuál es la discusión actual acerca del derecho de huelga en el seno de la OIT. Muchas gracias, doctor Molina. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la CUT y a la CTC esta invitación que me cursan para estar acá en esta mañana en este importante tema, acompañado además, y ello me honra, por quienes hacen parte del panel, el doctor Sánchez Ángel, presidente de la CUT, Pedraza, la doctora Clara Cecilia Dueñas, el doctor Enrique Borda, el doctor Enrique Chavarría, el doctor Miguel Morante. Me han encomendado que desarrolle ante ustedes el tema discusión actual de la huelga en la OIT. Y quiero, en los primeros minutos de mi intervención, resumir el tema, para luego hacer algunas consideraciones complementarias. Tenemos un compromiso en la universidad, como había dicho, Sofine a las 9 punto. Muchas gracias. Lamento perderme su exposición. El tema, el meollo del tema de la discusión es: ningún convenio de la OIT ni ninguna recomendación de la OIT consagran expresamente el derecho de huelga. A diferencia de lo que ocurre en otros tratados internacionales de espectro orbital, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí consagra expresamente el derecho de huelga. Y a diferencia también del protocolo adicional de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que sí consagra expresamente el derecho de huelga. Pero en los convenios de la OIT, ninguno de ellos, ni siquiera aquellos que constituyen el núcleo duro de la libertad sindical, consagran ese derecho expresamente. La discusión se suscita en la medida en que la comisión de expertos de la OIT, a la cual voy a aludir un poco más adelante, deduce el derecho de huelga, particularmente del convenio 87. El convenio 87, como todos sabemos, es un convenio importantísimo dentro del núcleo de convenios o normas internacionales relativos a la libertad sindical en la OIT. Ese es, digamos, el decano de los instrumentos internacionales sobre este tema. La comisión de expertos ha sostenido durante largos años que, a pesar de que ningún instrumento de la OIT consagra expresamente el derecho de huelga, este se deduce de los artículos 3 y 10 del convenio 87. Esos artículos hablan del derecho que tienen las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción, artículo 3. Y el 10, que dice que el objetivo de estas organizaciones es fomentar y defender los intereses de los trabajadores. De esos dos artículos, este organismo de control, que se llama Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, deriva el derecho de huelga. Ese es el meollo de la discusión. Entonces,
el planteamiento que hacen los empleadores, a juzgar por sus comunicaciones a la Conferencia Internacional del Trabajo y sus argumentos en la Comisión de Normas, particularmente la del año 2012, es que el derecho de huelga no está consagrado en los instrumentos de la OIT. No es que se desconozca el derecho de huelga como tal, sino que los instrumentos de la OIT no lo reconocen expresamente. Y que ese reconocimiento está plasmado en los ordenamientos jurídicos nacionales. Cada país, en su constitución y en su elenco de leyes laborales, lo puede consagrar, pero que ese derecho no se deriva del Convenio 87. Algunos elementos de contexto, una vez planteado aquí el meollo del problema. Organismos de control que tiene la OIT. La Comisión de Expertos, que es el centro del huracán de la discusión, por sus pronunciamientos, repito, en el sentido de que el derecho de huelga se deriva del Convenio 87, aunque el Convenio 87 no lo consagra expresamente. Es un organismo creado en el año 1926. Está integrado por 20 juristas independientes que son elegidos no en representación de empleadores o de trabajadores o de gobiernos, sino que son elegidos por su conocimiento en derecho laboral y particularmente en derecho internacional del trabajo. Tienen un equilibrio regional en el sentido de que provienen de los 5 continentes. Por ejemplo, en América Latina en este momento hay 3, pero hay norteamericanos, hay europeos, hay asiáticos, hay africanos, hay de Oceanía, etc. Esta comisión de expertos, que se llama Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, emite para la conferencia que se celebra anualmente en la OIT 2 documentos. El informe general, se llama el primer documento, que versa sobre sus observaciones como comité, como comisión de expertos a distintos países sobre el cumplimiento de distintos convenios. Ese es un informe extenso, no cubre los 185 países miembros de la OIT, pero sí cubre un gran porcentaje de la membresía de la OIT. Y el segundo informe es el que se llama Estudio General. El Estudio General es un documento que prepara anualmente la misma comisión sobre el desarrollo y el cumplimiento de uno o más convenios específicos en el mundo. Entonces, un año dedica el estudio general, por ejemplo, a salarios, el desarrollo del convenio 95. O como el año 2012, que fue la piedra de escándalo, lo dedicó dentro de su estudio general sobre los convenios fundamentales, dedicó un capítulo específico a la libertad sindical y dentro de él unas consideraciones que fueron las que encendieron el debate sobre el derecho de huelga. Ese es un primer organismo de control de la OIT. Un segundo organismo de control de la OIT es la Comisión de Normas. La Comisión de Normas, a diferencia del Comité de la Comisión de Expertos, gracias, es tripartita. Está integrada por empleadores, trabajadores y gobiernos. También fue creada simultáneamente con la Comisión de Expertos en el año 1926. Son pues dos organismos de control. Sesiona en todas las conferencias internacionales del trabajo y abarca varios temas en cada año, pero digamos que el tema central es la discusión del informe general, aquel que se refiere por parte de los expertos al cumplimiento de los convenios por parte de distintos países, y también dedica tiempo a discutir el estudio general de ese año, o sea, el que yo explicaba, que se refiere a uno o más convenios específicos y a su situación en el mundo. Esa es la Comisión de Normas. Viene el Comité de Libertad Sindical, es otro organismo de control de la OIT que funciona desde el año 1952. También es tripartito, está integrado por 9
integrantes, 3 de trabajadores, 3 de empleadores y 3 de gobiernos. Y se dedica exclusivamente a conocer las reclamaciones y las quejas presentadas por violaciones a la libertad sindical. Esa es su materia, libertad sindical. Bueno, dado este contexto de cuáles son los organismos de control involucrados en la discusión, la Comisión de Expertos, la Comisión de Normas y el Comité de Libertad Sindical, comentaré entonces algunas cosas para ilustrar el meollo de la discusión. La Comisión de Expertos ha producido 5 estudios a lo largo de su historia sobre el Convenio 87. Estudios generales, no me estoy refiriendo a los informes generales anuales que se refieren a distintos países en donde siempre alude al Convenio 87. Aquí me refiero a estudios generales. 5 estudios generales en el año 59, en el año 73, en el año 83, en el año 94 y en el año 2012, que fue el que dio lugar a toda la discusión. En todos ellos, la Comisión de Expertos deduce del Convenio 87 y de sus artículos 3 y 10 el derecho de huelga, admitiendo la misma comisión que el derecho de huelga no está consagrado expresamente por el Convenio 87 ni por ningún otro instrumento de la OIT. Los empleadores de vieja data, no es nueva esa postura, de vieja data han planteado que no comparten esa interpretación que hace la Comisión de Expertos, en el sentido de que el derecho de huelga se deriva del Convenio 87. Los empleadores sostienen que el derecho de huelga es una materia que está por fuera del Convenio 87, que está regulado en otros instrumentos internacionales y que sobre todo está regulado a nivel nacional en cada uno de los países. En la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2012 fue cuando se creó la crisis. Porque, como decía, en el estudio general de la Comisión de Expertos presentada a la conferencia de ese año, que abarcó 8 convenios fundamentales, perdón. La parte 2 del informe se dedicó a la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, incluyendo allí un análisis del derecho de huelga, en el cual la Comisión de Expertos se ratificó en que el derecho de huelga se deduce de los artículos 3 y 10 del Convenio 87. Y ahí fue Troya, porque a pesar de que en los estudios generales anteriores la Comisión de Expertos había dicho eso mismo, y los empleadores siempre estuvieron en desacuerdo con ese planteamiento y con esa interpretación, ya esta vez los empleadores plantearon en la Comisión de Normas que ellos proponían que no se discutieran en la Comisión de Normas, en esa Comisión de Normas del año 2012, los casos en los cuales la Comisión de Expertos se pronunciaba en el sentido de que el derecho de huelga se derivaba del Convenio 87. Eso excluía un enorme porcentaje de los casos que se discutirían dentro de la Comisión de Normas. Entre paréntesis, la Comisión de Normas toma el informe general de los expertos y empleadores y trabajadores se ponen de acuerdo para elegir de todos los casos que cuestiona la Comisión de Expertos, 20 a 25 casos, para discutirlos durante la semana larga
o casi 2 semanas era antes, de discusiones de la Comisión de Normas. Escogen 20 a 25 casos. A cada uno de esos casos le dedican 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acuerdo a la gravedad. El debate consiste en que el país que es citado a la Comisión de Normas, no es la expresión técnica correcta, pero en la práctica es así, el país que es citado a la Comisión de Normas, porque es uno de esos 20 o 25, comparece a través de su ministro de Trabajo o su viceministro o un alto funcionario en la materia dentro del respectivo país, hace sus planteamientos y sus observaciones sobre las observaciones de la Comisión de Expertos, y luego se abre el debate para que empleadores y trabajadores y gobiernos expresen también sus opiniones en la discusión. Como consecuencia de ese debate, hay unas conclusiones de la Comisión de Expertos, un párrafo especial, una recomendación para que se envíe una misión de contactos directos a ese país para ayudarlo a corregir los errores que se están presentando en la aplicación del respectivo convenio, o una recomendación a la conferencia internacional para que se nombre una comisión de encuesta, etc. Pues bien, en el año 2012, esa propuesta de los trabajadores de no discutir casos en los cuales la comisión de expertos se pronunciaba. ¿Qué dije? Disculpe. El planteamiento de los empleadores, la propuesta de los empleadores a la Comisión de Normas, en el sentido de que no se discutieran en ella ese año los casos relativos a libertad sindical atinentes al derecho de huelga, o en los cuales la Comisión de Expertos deducían el derecho de huelga del convenio 87 para esos países, que no se discutieran, obviamente no fue acogida por el grupo de los trabajadores. Los trabajadores no estuvieron de acuerdo, y la consecuencia fue que por primera vez en toda la historia de la Comisión de Normas en la OIT no hubo discusión de casos individuales. O sea, no se discutió aquel grupo de 20 a 25 países como se discute siempre dentro de la Comisión de Normas, por primera vez en la historia de la Comisión. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el estudio general de la Comisión de Expertos del año 2012? Abro comillas y cito textualmente. La Comisión de Expertos dice: la huelga es un medio de acción esencial del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses, si bien existen diferentes opiniones en relación con el derecho de huelga. Más adelante dice: la huelga constituye un derecho fundamental, pero no es un fin en sí mismo, sino el último recurso del que disponen las organizaciones de trabajadores, ya que sus consecuencias son graves, no solo para los empleadores, sino también para los trabajadores, sus familias y las propias organizaciones, y en ciertas circunstancias para terceros. También reitera la Comisión de Expertos que efectivamente no hay una disposición en el convenio 87 que expresamente consagre el derecho de huelga. Reitera la Comisión de Expertos que ese derecho de huelga se deriva del artículo 3 del convenio 87, derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades, y del artículo 10, que habla de que el objetivo de las organizaciones es fomentar y defender los intereses de los trabajadores. Finalmente afirma, estoy resumiendo mucho porque es extenso este capítulo del estudio, que la OIT ha desarrollado progresivamente principios relacionados con el derecho de huelga por parte del Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical, sin duda, por la materia a la que se dedica, se ha expresado en numerosísimas oportunidades sobre el derecho de huelga, y no es sino consultar la compilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical para ver que dedica varios capítulos, un capítulo específico al derecho de huelga. O sea, la OIT
a través de sus organismos de control, no ha sido ajena a hablar del derecho de huelga. Entonces, la Comisión de Expertos en su estudio afirma que la OIT, efectivamente, a través del Comité de Libertad Sindical, como órgano tripartito especializado en el tema de libertad sindical, ha formulado planteamientos sobre el derecho de huelga, reconociendo que ese derecho existe y se deriva de los convenios. Para finalizar, los empleadores, ¿cómo han planteado su postura? Han planteado su postura, primero, en un documento que enviaron a la Conferencia Internacional en el año 2011, o sea, casi un año antes de la conferencia del 2012, en donde se hizo el debate. Y se deriva también de la postura que sostuvieron los empleadores en la Comisión de Normas de la conferencia del año 2012. ¿Cuáles son los puntos de cuestionamiento de los empleadores? Uno, el propósito del convenio 87 fue la libertad de asociación y no el derecho de huelga. Para afirmar esto, los empleadores utilizan un recurso histórico. Se van a los documentos y actas que se levantaron con ocasión de la discusión del convenio 87 por allá en el año 1947. Hubo dos discusiones, un procedimiento de doble discusión que se llama en la OIT, y los empleadores afirman que no hubo una mención relevante en esas discusiones al derecho de huelga, y que en consecuencia la Comisión de Expertos mal hace en derivar del convenio 87 algo que en las discusiones preparatorias del convenio 87 no se abordó, o no se abordó de manera significativa. Entonces, reiteran que el derecho de huelga no se deriva del convenio 87 y que la Comisión de Expertos excede sus facultades al derivarlo. Dicen también los empleadores, el derecho de huelga sí existe a nivel nacional. Son las constituciones y las legislaciones nacionales, estatales, las que lo consagran, pero que no corresponde a la Comisión de Expertos emitir reglas de interpretación y de aplicación del derecho de huelga a nivel nacional, por lo que tanto se insiste de que ese derecho no se deriva del convenio 87. Dicen también que frente a una discusión como estas, para dirimirla, la Constitución de la OIT en su artículo 37 envía el tema a que sea dirimido por la Corte Internacional de Justicia. O sea, los empleadores plantean que sea la Corte Internacional de Justicia, en aplicación del artículo 37 de la Constitución de la OIT, el organismo que dirima si la Comisión de Expertos tiene razón en derivar el derecho de huelga del convenio 87 o no tiene razón. Hablan también, y ya digamos que es un tema aledaño, pero también muy preocupante, al tema principal, que el control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo de la OIT reside en la Conferencia Internacional del Trabajo por medio de la Comisión de Normas. Es decir, lo que dicen es que la Comisión de Expertos no debe ejercer ningún control, que el control sobre el cumplimiento de los convenios corresponde a la Comisión de Normas. Esto, cuando uno estudia la historia de cómo se constituyó la Comisión de Normas y cómo se constituyó la Comisión de Expertos, le deja a uno ciertas dudas, porque tanto la Comisión de Expertos como la Comisión de Normas fueron creadas simultáneamente como organismos complementarios para la labor de vigilar el cumplimiento de los convenios.
y de esa historia no se deriva que se le haya adjudicado específicamente a la Comisión de Normas, en mi opinión, esa observancia o ese control mejor del cumplimiento de los convenios. Bueno, ¿en qué va la discusión en este momento? La discusión es que por el momento la propuesta de llevar el tema para que sea dirimido por la Corte Internacional de Justicia está aplazado mientras se realiza la semana entrante una discusión dentro de un grupo tripartito ad hoc conformado en la OIT, repito que deliberará durante 3 días la semana entrante, para proponerle al Consejo de Administración en su sesión del próximo mes de marzo una propuesta sobre cómo enfrentar el problema. Enfrentar el problema en dos asuntos, principalmente. Uno, sobre si se deriva o no el derecho de huelga del convenio 87. Y dos, sobre la misión que debe desarrollar la Comisión de Normas, que como acabo de decir es uno de los temas que los empleadores están planteando. Serán 32, para ese grupo ad hoc, serán 32 integrantes gubernamentales, 16 trabajadores y 16 empleadores. Colombia va a estar allí por designación del GRULAC, que es el grupo de América Latina ante la OIT. También está convocada este grupo para plantear qué modalidades y prácticas de la huelga a nivel nacional se podrían dar. Porque uno de los temas en cuestión es también que la Comisión de Expertos no debería pronunciarse sobre el asunto de la huelga en los servicios públicos esenciales. Bueno, de esta manera, con base en las propuestas que salgan de esta comisión ad hoc que se va a desarrollar la semana entrante, el Consejo de Administración de la OIT, o sea, su junta directiva, decidirá si el tema se lleva a la Corte Internacional de Justicia o no. Eso es. Hay mucha discusión sobre si es conveniente o no que eso llegue allá, porque también tiene sus riesgos. Bueno, he tratado de presentar en estos 10 o 12 minutos, discúlpenme que me haya extendido un poco, el tema que me asignaron de discusión actual de la huelga en la OIT. Espero haberla descrito y haberlos ilustrado suficientemente al respecto. Muchas gracias.